A Dios para siempre. Vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: Dale a tu vida un nuevo enfoque. Saber qué quiere Dios decirnos en este día con este título que nos trae: Dale a tu vida un nuevo enfoque. Muchas personas se pasan años y años tratando de avanzar, de sacar provecho a su vida, tratando de hacer algo que perdure por años, quizás que generaciones se les recuerden. Muchas personas viven frustradas de cómo están viviendo. Muchas fallas, muchos errores, muchos problemas. Pero Dios tiene hoy para ti algo nuevo. Dios quiere que conozcas lo que Él muestra en su palabra para que tu vida entonces sea exactamente dirigida por Él, obteniendo lo mejor que se puede obtener, un nuevo enfoque, algo diferente, pero que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Comencemos leyendo en el libro de Salmos, por favor. Me acompañan al Salmo 32, versículo 1. En este versículo nos da la clave para que alguien pueda darse esa nueva oportunidad de rehacer su vida. Dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué dice el versículo 1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Para poder dar un nuevo enfoque a tu vida necesitas empezar de nuevo. Necesitas que Dios perdone todos tus errores, que Dios limpie tu vida desde adentro hacia afuera. Es así que se comienza. Bienaventurada la persona que logra obtener el perdón de Dios. Dios le perdona todos sus pecados, todas sus transgresiones, y las borra, las echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ella, dice la palabra. Pero también nos dice: bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Después que tú has sido perdonado, perdonada por Dios, procura siempre guardarte para Dios. Eres bienaventurado si Dios no ve en ti iniquidad ni ve en ti engaño. Pero también personas, aún en los caminos del Señor, por las tentaciones que hay, tantas cosas que suceden, pues viven cayendo una y otra vez. Y es necesario una renovación. Es necesario que te des cuenta que tu vida no ha sido quizás lo mejor, no ha sido la más excelente, pero que tú tienes hoy una nueva oportunidad de empezar. Estás viviendo, estás aquí, estás en la tierra. Eso es lo más importante ahora. Mientras estás en la tierra hay esperanza de comenzar de nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios se renueva completamente. Pero primero que todo, asegúrate que tu pecado haya sido perdonado. ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? Es fácil, dice la palabra: reconociendo que lo hiciste, reconociéndote culpable, pecador, mereces un castigo, mereces las consecuencias, pero también reconoces que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso. Él es juez justo y quiere perdonar a las personas sus ofensas, pero no puede dejar sin ejercer su justicia. Entonces Dios aplica justicia a su Hijo Jesucristo a favor de todos aquellos que se arrepienten y creen en este grandioso don que Dios ha dado a la humanidad de la salvación de nuestras almas por medio de la fe en Cristo. Si tú crees en Cristo, si tú eres las personas que pides perdón a Dios de todo corazón, sabiendo que Dios te perdona, Dios dice aquí: bienaventurado eres. Entonces, limpia, puedes comenzar esto que Dios quiere. Te puedes enfocar correctamente ahora en esto que Dios pone delante de ti. Veamos en otro salmo, el Salmo 84, 2 versículos allí también. 3 versículos. El versículo 5
del Salmo 84 nos dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurada la persona que reconoce que su fuerza proviene de Dios. Su conocimiento, sus habilidades, todo lo que puedas hacer, tú reconoces que proviene de Dios, tu creador. El que te formó en el vientre de tu madre te está equipando, te da fuerzas. Si te sientes débil, Dios renueva tus fuerzas, las hace como las del búfalo, dice la palabra. Si sientes que antes no podías lograr nada, fracasabas, lo has intentado cuántas veces. ¿Y cuántas veces has dado excusas diciendo, excúsame, no pude hacerlo? Dios te dice, eso puede cambiar hoy. Reconoce que tu fuerza te la dará Dios. Reconoce que la habilidad que necesitas provendrá de Dios. Reconoce que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Reconoce que de ti mismo o de ti misma no va a salir lo que necesitas, pero tú la puedes recibir. Entonces es importante que reconozcamos que todo proviene de Dios. Y Dios dice, bienaventurada la persona que tiene en Él sus fuerzas y anda con su corazón en sus caminos. ¿Qué dice la palabra que pasa a esas personas? Verso 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Atraviesan ese valle de lágrimas, pero no quedan allí postrados, no quedan allí rendidos. Más bien lo cambian, dice aquí, lo cambian en fuente. Se dan cuenta que Dios en medio de la situación difícil te va a bendecir. Que cuando a tu vida viene un ataque del enemigo o una situación extrema que te quiere aún quitar la vida, tú puedes decir, aquí no quedaré porque Dios está conmigo, Él me dará las fuerzas, Él me dará la salida. Y Dios dice aquí, tú podrás verlo a Él, tú podrás caminar de poder en poder, podrás siempre declarar lo que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que tú no puedas hacer, porque tus fuerzas provienen de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Verás a Dios. Y eso es glorioso. Dirás, ¿cómo puedes ver a Dios si Dios es invisible? Dios se manifiesta de múltiples maneras y te das cuenta que Él está obrando. Te das cuenta que Él está contigo. Podrás escuchar su voz, tu espíritu estará conectado a su espíritu. Y los pensamientos de Dios llegarán a tu mente y tú lo podrás escuchar a Él hablarte. Y tú verás a Dios obrar milagros en tu vida. Verás a Dios haciendo cosas maravillosas en tu vida. Date esta nueva oportunidad de enfocarte en las cosas de Dios como Él quiere. Verás tu vida cambiada totalmente. Te vas a asombrar. Recuerda este versículo, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Un valle de lágrimas es un valle de terror, de problemas, donde parece ser que es interminable, que no vas a llegar al término de ese valle y vas llorando, sufriendo, gimiendo. Dios te dice, pero la bendición viene, la sequía se acaba, la lluvia llega a tu vida. La producción vuelve a tu vida. Las flores vuelven a tu vida. Ya verás tu vida diferente. Hay un nuevo mover del Señor para nosotros. Y Dios dice, tómalo, no lo deseches, no lo rechaces. Es para ti también. Para ti que te has esforzado tanto y te has rendido. Para ti que estás casi a ese punto de rendición. Dios te dice, no lo hagas. Sigue adelante, Dios no te va a abandonar. Dios te va a respaldar hasta el final. Vas a conocer que Él es fiel contigo en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Él es fiel contigo.
Lo vas a ver, lo vas a conocer y andarás de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si lo crees, lo vas a vivir. Dios dice que si crees todo lo que crees, dice, lo vas a recibir. Lo pides en oración, Dios te lo va a dar, lo vas a recibir. Todo lo que pidieres creyendo en oración, lo recibirás. Y al que cree, todo le es posible. Porque sabes que tus fuerzas no provienen de ti, sino de Dios. No hay cosa tan grande que tú no puedas lograr. No lo hay. No hay meta tan alta que tú no puedas alcanzar. Siempre y cuando sean de Dios. Siempre y cuando sea Dios que te dice, haz lo que estoy contigo. No es lo que se nos antoje, es lo que Dios quiere, lo que debemos buscar. Y allí es que Dios da su respaldo. Y allí es que Dios nos ayuda. Y allí es que Dios dice, yo estoy contigo. Porque si no fuera haciendo su voluntad, fuera una rebeldía. Pero si es haciendo su voluntad, Dios dice, vamos de la mano. Pasarás por ese valle, pero yo te sostengo, no te suelto. Eso es glorioso, saber que Dios está con uno. Vaya por favor al libro de Mateo. Veamos lo que Jesús dice aquí. En el capítulo 21 de Mateo, Jesús confronta a los religiosos de su tiempo. Jesús les hace a ellos ver que no están bien, están exigiendo mucho al pueblo, pero están incorrectamente aplicando la palabra de Dios aún en sus propias vidas. Y aquí hay un reclamo al Señor, a ellos, para que traten de comprender. En Mateo capítulo 21, después que Jesús ha sido de alguna manera confrontado por estos fariseos que le han preguntado de dónde Él tiene ese poder, quién le dio esa autoridad. Jesús dice en el versículo 28, Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?, preguntó el Señor. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y voy en el versículo 43, Él les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Paremos allí. Pues tremendo. Allí están estos religiosos que creen que tienen todo porque Dios les ha hablado a este pueblo, pero no han hecho lo que Dios ha esperado que hagan. No han dado el fruto que Dios está esperando recibir de ellos. Aún Dios les ha enviado a Juan el Bautista, al profeta, y ellos no le creyeron a Juan el Bautista. Pero los publicanos y las rameras y los pecadores le creían y se bautizaban, se arrepentían y venían a buscar el camino de Dios. Jesús dice, ellos van delante de ustedes al reino de los cielos. Ellos van primero. Ustedes fueron primero, pero ahora ellos han tomado la ventaja. ¿Por qué? Porque ellos han creído. Muchas personas no creen. Dicen que si no lo ven, no lo creen, pero es al revés con Dios. Primero debes creer para después ver. La Biblia dice que nos movemos no por vista, sino por fe. ¿Qué es la fe? La certeza que viene lo que estoy esperando.
La certeza de lo que se espera, la convicción. Estoy convencido que si Dios lo dijo, lo va a hacer, aunque todavía no lo estoy viendo. Hay una convicción, hay una certeza. Dios dice, ellos van primero. Y a ustedes que antes tenían todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, se les ha quitado. Ahora se les va a dar a estos que creen, se han arrepentido y ahora tienen una nueva oportunidad. Y Dios dice, ahora voy a usar a estos que antes habían sido rechazados. Entonces, tú puedes ser uno de ellos. Quizás Dios te ha dicho anteriormente que hagas algo para Él y no lo hiciste. Pero si te logras arrepentir hoy, ¿por qué no le hice? Entonces va y le obedeces, has hecho su voluntad, dice el Señor. Pero si te arrepientes y no lo haces, estás en desobediencia. Entonces, si Dios te ha dicho que hagas algo para su reino y tú no lo has hecho, arrepiéntete de esa desobediencia y actúa de acuerdo a como Dios te ha hablado. Dios dice aquí, el que lo hizo, entonces ese actuó de acuerdo a la voluntad del Padre. El que dijo, sí, yo voy, lo voy a hacer, cuenta conmigo, envíame a mí, yo voy allí, y no fuiste. No hiciste la voluntad de Dios, pura palabrerías. Pero Dios espera que nosotros reconozcamos cuando hemos fallado, que nos arrepintamos del fallo, pidamos perdón y empecemos de nuevo. Y ahora decimos, Señor, ayúdame a enfocarme en ti, en tu palabra. Ayúdame a hacer lo que tú quieres, Señor. Sí, en el pasado algún descuido y ahí está la caída. Dios, que no vuelva a ese descuido. Ayúdanos, Dios. Y Dios, ¿sabes qué hace? Que nos ayuda, nos despierta, nos hace caminar como de día y no de noche. Vemos los obstáculos aún a lo lejos antes de que se acerquen. Cuando tú estás en el camino del Señor, buscando obedecer al Señor. Y voy a repetir el versículo 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Que Dios busca frutos, fruto permanente, fruto abundante. Eso busca Dios. Frutos que son de acuerdo a lo que el Espíritu Santo produce. Fruto que bendice a las personas. Fruto que ocasiona al que lo da una gran recompensa. Dios busca personas así. Quizás tú dices, Dios, yo quiero dar fruto. No quiero mi vida que se siga pasando en vano. No quiero vivir solamente para las cosas naturales, humanas. Dios, ayúdame a dar fruto. Dios dice, te estoy pasando a ti ahora esto. El reino de Dios ha sido dado a estas personas que se han arrepentido. Antes vivían pecando, pero ahora escucharon la voz de Dios. Se arrepintieron, cambiaron y empezaron a dar fruto. Eso está buscando el Señor. ¿Por qué nosotros podemos empezar de nuevo? ¿Por qué nosotros podemos recibir un perdón de parte de Dios? Porque Cristo Jesús pagó el precio. Porque Cristo Jesús murió y resucitó. No quedó en la tumba. Porque Cristo Jesús hoy está en el cielo, intercediendo por sus hijos aquí en la tierra, por todos los cristianos, los que creemos en Él. Vamos por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1. Veamos que Pablo nos dice que él comunicaba a todos como el evangelio, las buenas noticias. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí está diciendo Pablo, el evangelio
lo que viene al escuchar la palabra de Dios y produce esa fe. Este evangelio tiene que ver con esto que ahora vamos a leer. Pero las personas que lo creen, las personas que lo han recibido y sostienen, eso es verdad, yo lo creo, yo lo afirmo, yo vivo por esa verdad. Dice, son salvas esas personas, no creyeron en vano. Dice el versículo 3, voy a leer hasta el versículo 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Paremos allí. Pablo aquí está diciendo que Jesucristo está vivo, que Jesucristo se mostró a todas estas personas y ellos pudieron ver que era realidad, que resucitó el Señor. Muchos estaban viviendo todavía cuando él escribió esta carta, y Pablo dice, eso es verdad, él murió por nuestros pecados, pero él resucitó de entre los muertos para nuestra salvación, para nuestra santificación, para podernos hacer suyos y venir luego a rescatarnos. Si creemos eso, si creemos que en verdad Jesucristo vino a la tierra siendo Dios, entregó su vida por causa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestros problemas aquí en la tierra. Si nosotros creemos esto, decimos, Dios, perdóname mis pecados, yo creo que Jesucristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Bienaventurada la persona a quien Dios no inculpa de pecado, que Dios le ha perdonado ese pecado. ¿Cómo lo ha perdonado? Porque alguien pagó por ti. Ese precio tan alto alguien lo pagó, Jesucristo lo pagó. Pero Jesús se apareció a ellos, a los apóstoles, y luego se le apareció a Pablo. Y Pablo dice que es un abortivo porque él no es digno de ser llamado apóstol, de ser aún comparado con aquellos otros que andaban con Cristo cuando él rechazaba a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene misericordia. Y Dios busca que las personas reconozcan cuando han actuado mal y reciban entonces su gracia, su perdón y luego la nueva misión que Dios les tiene. Si Dios te perdona, si Dios te dice, puedes enfocarte en algo nuevo en tu vida, puedes contar con mi apoyo, te dice el Señor, con el poder de Dios, es para que tú hagas lo que Dios espera que hagas. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tremendo. Pablo reconoce que la gracia de Dios no solamente le permitió conocer la verdad y ser perdonado de todo lo malo que hizo en contra del Señor, pero sino también Pablo reconoce que la gracia de Dios le fortalece para trabajar para el Señor. Trabajar para el Señor significa estar dispuesto a andar por ese valle de lágrimas, sabiendo que será cambiado en estanques cuando la lluvia venga. Sabiendo que la bendición vendrá más adelante. Para poder servir al Señor debemos estar dispuestos a sufrir por el Señor. Y muchas personas deben comprender que para no actuar de una manera vana,
tienen que ser dirigidos por Dios, tienen que contar con la gracia de Dios. Veamos qué pasó con Pablo. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 26, donde el mismo Pablo nos cuenta cuando fue el momento del encuentro con Cristo, qué estaba pasando en su vida. Hechos capítulo 26, voy a leer desde el versículo 9. Está hablando Pablo ante el rey Agripa. Le dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Escuche bien, qué deber: perseguir los cristianos. Muchos viven así, atacando a los cristianos, persiguiéndolo, creyendo que están actuando bien. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, dice Pablo, a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Puedes creer? Tan tenaz, tan fuerte este hombre en contra del nombre de Jesucristo. Y él creía que estaba actuando correctamente. Y él creía que Dios estaba aprobando su labor. Pero ¿qué pasó? Verso 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Paremos allí. ¿Cómo puede ser? Uno se pregunta que Jesús, en lugar de fulminar con un rayo a este hombre que ha hecho tanto daño a su pueblo, prefiere revelársele a él, mostrarle quién él es. No le dice: yo soy Jesús en el que creen, a quienes tú estás persiguiendo. Dice: tú me estás persiguiendo a mí, dice el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús dijo que si alguna persona te escucha cuando hablas de Él, lo estás recibiendo a Él. Y si te rechaza, lo estás rechazando a Él. Y si te persigue, lo está persiguiendo a Él. Porque el que está haciendo la voluntad del Señor aquí en la tierra es como si fuera el Señor mismo en la tierra haciendo eso. Y entonces aquí Pablo es confrontado por el Señor. Toda una historia de persecución, con rabia, con furia, creía que tenía que hacerlo. Él dice: estaba enfurecido sobremanera contra todos los cristianos. Y sin embargo el Señor tenía un plan para él. Siempre me pregunto, si Dios tenía un plan para Pablo, ¿no lo tiene para ti, para mí? Que quizás no fuimos tan crueles, que quizás no llegamos tan bajo en contra del nombre del Señor. Si lo hizo con Pablo, fue como ejemplo de que lo puede hacer para ti y para mí también. Y le dice el versículo 16 el Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Para qué se le ha revelado? Para darle una tarea, para ponerle por ministro y testigo, para que Pablo ahora hable otras cosas diferentes, para que Pablo ahora use su vida de manera diferente.
se va a enfocar ahora en agradar al Señor y no en perseguir al Señor. Un nuevo enfoque ahora se le presenta a su vida para que Él lo reciba y se guíe por allí. Eso quiere el Señor, que tú te des cuenta de lo que has hecho malo, recibes ahora la gracia de Dios, su perdón, y no te quedes igual. Dios tiene algo para ti. Dios se revela a una persona no para que diga, oh, Dios me habló. Sí, que bueno, ahora ¿qué vas a hacer con lo que te dijo? Actúa, obedécele. Para eso habla el Señor. Dice el versículo 17, le dice Jesús a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la misión. Pablo tiene que hablar a los gentiles, a los de su pueblo. Cuando Pablo hable, lo que hablábamos antes, que él decía, esto estoy predicando, que Jesús vino, que murió, que resucitó, que se apareció y dejó un mensaje de reconciliación, de perdón para los seres humanos. Ahora el Señor aquí le está diciendo a Pablo, tienes que abrir los ojos de los ciegos. Tienes que rescatar a aquellas personas que están bajo la potestad de Satanás para que ellos no estén más allí, sean libres y ahora vengan a estar en el reino de Dios. A alguien que era, digamos, el peor enemigo del cristianismo de ese tiempo, Jesús le dice, este va a ser mi instrumento escogido para cosas grandes. Quizás tú dices, hay cosas que no conozco, que no comprendo de la palabra. Dios te dice, tranquilo, no tienes que comprenderlo todo. Lo poquito que logras comprender, ¿lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Estás obedeciendo eso poquito que logras comprender? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, dice la palabra. Es importante que sepas que Dios es que te dará las fuerzas, que Dios es que te va a respaldar, que Dios es que te va a poner las cosas, las tareas que debes realizar. Y Dios mismo, por medio de ti, por medio del Espíritu Santo que está en ti, hará lo que Él te dice que debes hacer. Es así, hermanos queridos. ¿Cómo Pablo iba ahora a abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo va a sacar de esas tinieblas donde están los incrédulos? Por medio de la palabra que Jesús le iba a dar, por medio del conocimiento de Dios que lo iba a comunicar a otros. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Versículo siguiente, versículo 19, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está la clave. Tú hablas la palabra, le dices a las personas que se arrepientan de las cosas que hicieron, porque Dios dice que les va a perdonar, pero no solamente que se arrepientan, sino que se conviertan a Dios, que ahora cambien su enfoque, su manera de vivir, que ahora ellos se den cuenta que perdieron el tiempo pasado, pero pueden aprovechar el tiempo que les resta en esta tierra. Dice, deben hacer obras dignas de arrepentimiento. No es solo hablar por hablar, muéstralo. No es decir, yo conozco algo, sí, enséñame, con tu testimonio, con tu diario vivir. Muéstrame que tú de verdad conociste al Señor. Muéstrame que de verdad el Espíritu Santo está en ti. Muéstrame de verdad que tú sabes lo que estás diciendo. Ahí están los incrédulos afuera. ¿Cómo van a creer? Cuando nosotros le hablemos la palabra y vivamos esa palabra. Si ellos no creen, por lo menos no hemos sido obstáculos.
Pero si es que no estamos viviendo según la palabra, el obstáculo está allí ya. Seremos hallados culpables por poner tropiezo entonces ante aquellos débiles. Es muy serio esto, porque es las almas de los seres humanos lo que está en juego. Por eso Pablo inmediatamente dice, empezó a servir al Señor. No fue rebelde. Voy a ir a la segunda carta que le hizo a Timoteo, segunda de Timoteo, para que veamos qué Pablo nos dice ahora a nosotros allí. El capítulo 2, versículo 15, segunda de Timoteo 2:15, hay una serie de instrucciones que es para toda persona que ha sido perdonada, que sus pecados han sido perdonados, toda persona que ha puesto ahora su confianza en Dios y Dios dice, no te voy a dejar avergonzado. Ahora Pablo nos dice, ¿qué debe hacer esa persona? Versículo 15, segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí hay un énfasis, dice procura con diligencia. Nos manda a nosotros entonces a ser diligentes en conocer el estado en que estamos delante de Dios, cómo nos mira el Señor, buscando estar aprobado por Dios en todo, ser diligentes en analizarnos, en escudriñarnos. No te des excusas a ti mismo, a ti misma. No te hagas sentir como una víctima de una situación. Si fallaste, fallaste. Responde de una manera correcta. Arrepiéntete y pide perdón, que Dios te va a perdonar. Pero luego dice, usa bien la palabra de verdad. Que no tengas que avergonzarte nunca de por qué dije aquello. Siempre lo que digas que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Procura, dice, usar bien la palabra de Dios. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Ese hablar vulgar por ahí, evítalo. No más, no le preste tu boca al maligno para que saque de ti una palabra que no sea conveniente. Evita eso. Hay personas hasta que tratan de forzarte a que digas algo, no lo digas. Contrólate. Que se rían o que se ofendan allá ellos. Tú contrólate. Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay personas que dicen cosas que no es bíblico y otros se confunden, dicen, ¿cómo esa persona dijo esto? Y yo, eso no es bíblico. Sí, pero dijo aquella persona que predica la palabra, pero eso no es bíblico. ¿A quién le vas a creer? Tienes que tomar la decisión de creer lo que está escrito. Y si alguien viene inventando cosas raras, le tendrás que dar cuenta a Dios. La Biblia dice, no le añadas, no le quites a la palabra de Dios. Sé fiel a lo que Dios ha dejado a nosotros. Prediquemos la palabra de Dios. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. En cada época, cada era, cada siglo sigue siendo el mismo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quién de verdad le entregó su vida. Una cosa es decir, yo recibí a Cristo en mi corazón. No, dale tu corazón al Señor. Que Él mande en tu corazón, que Él mande en tu vida. Haz de Cristo tu Señor a quien tú vas a obedecer. Esa es la manera correcta.
Recíbelo a Él como lo que Él es, el Señor del universo, el que manda, el que ordena. Y te habla por medio de su palabra y espera obediencia. Dice aquí, está firme, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Si tú hablas que eres cristiano o cristiana, la iniquidad y tú no se pueden mezclar. La injusticia y tú no se mezclan. Las tinieblas y tú no se mezclan. Porque eres de Dios, eres de Cristo, eres de la luz, eres del reino de los cielos, no del reino de las tinieblas más. Apártese de iniquidad. Dios conoce a los que son suyos. Quiera Dios que Él pueda decirte a tu espíritu que sí, que tú eres de Él. Sabes, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y dice la palabra que somos hijos de Dios. Si alguien viene con cosas raras, hermano, que cuidado, hay algo allí que te dice, ningún cuidado, tú estás bien. El Espíritu da testimonio porque te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios te guía y tú le obedeces, estés tranquilo, estés tranquila. Vendrá problemas, que vengan si Dios así dispone, pero tu fe está en el Señor, en que Él te guiará por medio de valles de sombra y de muerte, que Él te guiará aún por medio de aguas profundas, por medio de fuegos. Tranquilo, tranquila, te dice el Señor. Dice el versículo 20 y el 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, otra vez hay una nueva oportunidad hoy para que te limpies, para que Dios te purifique, para que todo aquello que has hecho que desagradó a Dios quede en el olvido para siempre. Hay una nueva oportunidad para tu vida, para que des fruto, para que seas útil. Para toda buena obra estarás dispuesto, útil al Señor. Imagínate esto, que tu vida, el Rey del universo, pueda usarla en la tierra. Tú quizás dirás, oh no estoy a ese nivel. ¿Cuál nivel? El nivel más alto es el más bajito que hay que procurar, es humillarnos lo más posible para que toda gloria sea del Señor. Es fácil humillarse, claro, ríndete al Señor, declárate nulo, inútil. Si Cristo no te usa, tú dices, no puedo hacer nada, Señor. Reconoce que todo proviene de Él y verás cómo Dios te va a usar, serás un instrumento útil, pero Dios no usa instrumentos sucios. Si alguno se limpia, Dios entonces lo va a usar. Hoy, hermano, hermana, aprovecha este mensaje y pídele a Dios que purifique tu alma. Si el Espíritu Santo te muestra algo que necesita ser puesto delante de Él, hazlo, no lo dudes. No esperes a otro mensaje de confirmación. Es hoy. Dios te dice, hoy es el día donde te puedes enfocar en algo glorioso, donde puedes dedicar tu vida ahora a lo que Dios desea de ti. Yo voy a ir todavía a otro lugar. Dios le habló a los tesalonicenses y voy a ir en las dos cartas a ver algo. Primera de Tesalonicenses nos da la palabra un ejemplo de personas que no eran cristianas, que no vivían correctamente, pero recibieron la palabra de Dios y el cambio que ellos tuvieron. Busque Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Veamos qué nos dice en el versículo 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Imitadores?
¿En qué sentido usted cree que esta iglesia estaba imitando a Pablo y al Señor? En sufrimiento, en persecución, en mantenerse firmes, aunque se haya levantado una persecución tenaz contra ellos. Ellos decían: yo creo que Jesucristo estaba vivo, yo creo que Él resucitó de entre los muertos, yo creo que Él murió por mis pecados, yo creo que Él me ha perdonado, yo creo que Él me ha dado vida, yo creo que soy parte de su pueblo, yo creo que tengo en Él herencia eterna con los santificados. Aleluya. Una iglesia que se mantuvo firme en esa creencia. Y dice aquí, repito desde el principio: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Paremos allí. Una iglesia que se movía, una iglesia que hablaba a los perdidos, una iglesia que predicaba la palabra, una iglesia que no le detenía la tribulación, una iglesia que se dio a conocer en todo lugar. Dice, por doquier se hablaba de esta iglesia, porque fue una iglesia que creyó el mensaje, una iglesia que recibió la palabra predicada y no se quedó allí vanamente pensando sin actuar, sino que empezó a actuar. ¿Qué hicieron ellos? Abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Hay tantas cosas que detiene a una persona el servir a Dios, y todas tienen que ver con lo terrenal. Personas que solo se enfocan en la tierra, quieren un mejor salario, una mejor posición, quieren una mejor casa, quieren vivir en un mejor lugar, quieren ser más importantes. Todo terrenal. Cuando se mueren, todo se queda. Pero cuando te das cuenta que hay algo más glorioso, maravilloso, que es eterno y que tiene que ver con Dios, y te enfocas en eso, déjame decirte, lo terrenal es muy pequeño. Estás persiguiendo metas muy grandes, muy gigantes, muy poderosas. Lo terrenal va a venir por añadidura, pero lo glorioso es lo que estás persiguiendo. Entonces, aquí dice, ellos se convirtieron de esos ídolos al Dios vivo, al Dios verdadero, y están esperando a Jesús, que va a venir, que va a volver. Él prometió volver. Están esperando al Señor. Y dice, cuando el Señor venga, viene algo después, es la ira venidera, es problemas gravísimos a la tierra, pero dice, a ti no te va a tocar eso. Él te va a librar de esa ira que viene. Él te va a levantar para que tú no tengas que padecer. Estás padeciendo aquí, pero hay de aquellos que no escuchan la palabra, y hay de aquellos que tercamente siguen persiguiendo y castigando a los creyentes. Veamos cómo nos dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 también, versículo 3, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué glorioso fuera que esta iglesia tenga esa característica, ¿verdad? Que nuestro amor siempre vaya creciendo
entre todos y abunde cada uno para los demás. Verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Porque, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué está diciendo Pablo? En otro lugar Pablo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos por el reino de Dios, es un justo juicio de Dios que te toca el reinado con Él. Dice aquí, eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Sufrir en esta tierra por causa del reino de Dios es una gran bendición. Es una bienaventuranza. Jesús hablaba, bienaventurados aquellos que por causa de la justicia son perseguidos. Dice bienaventurados. Así le hicieron a los profetas anteriormente. Dice, en el cielo tienes una gran corona, un gran galardón. Eres bienaventurado. ¿Y qué pasará entonces con aquellos que en la tierra se dan a perseguir, a castigar, a molestar a los creyentes? Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está diciendo aquí la palabra que nosotros, cualquier tribulación que pasemos en la tierra, Dios está probándonos, Dios está reafirmando en nosotros eso que declaramos una vez, que creemos en Dios, que creemos. No hay tribulación, no hay prueba, no hay situación que a un verdadero creyente lo haga desviarse. No hay. ¿Por qué? Porque esa persona conoce de verdad a Dios. Esa persona quiere realmente aquello que Dios le ha ofrecido. Y aquí tenemos el ejemplo de los tesalonicenses. En medio de dificultades, su amor abundaba. ¿Qué significa el amor abunda? El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Entonces, si abunda el amor, quiere decir que al que te hace algo malo, tú le muestras amor a esa persona. Al que te maldice, le bendices. Al que te hace daño, tú le haces un bien. Por amor. A los hermanos los amas prácticamente. Si alguien tiene necesidad, buscas la manera de ayudarle a superar esa necesidad. Amor, abundancia de amor. Sufriendo, sí, pero perseverando en fe, sabiendo que el Señor vendrá algún día a buscarle, sabiendo que el galardón está ganado ya. Voy a terminar con lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, primera de Pedro. Acompáñame allí, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Aquí nos habla el apóstol Pedro de que esas tribulaciones que vienen a los verdaderos creyentes son como un filtro de Dios para probar quién es quién. En la tribulación, en la prueba, en la aflicción, en la persecución, es que se sabe quién es en verdad creyente. Aquí lo dice la palabra. Pedro dice, capítulo 1, primera de Pedro, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Paremos allí. Bendito Dios que nos hizo renacer. Antes estábamos muertos, pero el Señor nos ha dado vida. Antes no había esperanza, pero ahora el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de amor es nuestro Dios. Ahora podemos decir, Él es mi Dios, yo creo en Él, lo que Él dice se hará. Bendito Dios que ha preparado para nosotros una herencia en los cielos, dice aquí. Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue a preparar. Él dijo, me voy, pero donde en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis, dijo el Señor. Hay un lugar para el creyente en el cielo. Aleluya. Eso viene. El verdadero creyente no pierde ese enfoque de lo que Dios le tiene por cositas de aquí de la tierra. ¿Qué puede ofrecerte el mundo que signifique más que lo que Dios te está dando en el cielo? Nada. Entonces, ¿cómo puede alguien pensar aún como abandonar el camino del Señor porque alguien se levantó en contra? ¿Vas a perder lo que Dios te tiene en el cielo por causa de esto? ¿O por algo que te están ofreciendo que Dios te dice, no lo hagas, eso no es mío? Y tú dices, uy, pero tremenda ganancia. ¿Qué ganancia, hermano? Vas a perder demasiado. Tenga cuidado. Piensa en esta herencia, piensa en esta corona, piensa en esta recompensa. Piensa en lo que significa vivir en el cielo. Aquí en la tierra son pocos años para cada uno, pero la Biblia dice que Dios nos da eternidad a su lado. Eso es otra cosa. Dice también el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Te escuchas? Hay personas que dicen, Señor, esta prueba, ay Señor, dame más y más necesito. Bueno, van a venir. Más bien pídele a Dios fortaleza en medio de las pruebas, porque Dios sabe cuáles necesitas. Si es necesario, van a venir. Pero si llega alguna, Dios, fortaléceme, ayúdame. Dios, no me dejes caer. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, dice la palabra. Dios da fuerzas al cansado. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra. Si tú le pides a Dios fuerzas, Él te la va a dar. Si tú reconoces que necesitas de Él, Él va a venir a ti. Bienaventurado el varón que puso en ti sus fuerzas, hemos leído. Porque Dios da fuerzas. Dice aquí, si es necesario, vendrán pruebas a la vida. Dice el verso 7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Escuchó? La fe nuestra, Dios la prueba con fuego. Esas cosas tan difíciles que estás viviendo, que has vivido, que estás buscando más al Señor. Y mientras más lo buscas, más se levanta el enemigo. Tranquilo, está derrotado el enemigo. Te darás cuenta que Él podrá salirte delante de ti por un camino y Dios hará que por 7 salga huyendo. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fe de que te mantienes firme. No hay nada, no hay nadie que te haga salir del camino del Señor. Firme, firme, firme. Dice aquí, y no solo firme, con gozo. Con gozo y aumentando el amor. Mirando a aquellas personas que están perdidas, mirando su futuro eterno en ese lago de fuego terrible. Dice Dios,
Y en lugar de ser obstáculo y en lugar de pedir lo malo para ellos, el amor hace que tú pidas bendición, que tú pidas que se le ilumine el entendimiento, que vengan a Cristo. Dice aquí, y tú viene la prueba y tú alabas al Señor en alabanza y gloria cuando se ha manifestado Cristo. Y termino con el versículo 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está. Dios tiene para ti la salvación de tu alma. Dios te ha dado ahora una fe valiosísima con la cual eres sostenido, sostenida en estas promesas de Dios. No sueltes esa fe. No mires las situaciones como algo contrario al plan de Dios. No las mires. Dios tiene el poder para evitar que venga un problema a tu vida. Si no lo evita es porque es necesario para probar tu fe, para que una y otra vez demuestres a ti mismo que en verdad tú crees en Dios y que nada te hará desviar del camino del Señor. Y verás como Dios entonces aquel día te va a dar esa recompensa gloriosa y aquí en la tierra vas a dar fruto abundante para la gloria del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Toma hoy esto que Dios te da, esta nueva oportunidad de enfocarte en lo glorioso de Dios. Date a ti esa nueva oportunidad de ahora vivir de acuerdo al plan de Dios. Busca conocer cada día más lo que Dios tiene para ti. Prepárate a vivir una vida victoriosa. No quiere decir una vida sin problemas. Una vida donde cada problema le vas a encontrar una solución. No es una vida donde no hay batallas que librar, una vida donde cada batalla tiene una victoria. No es una vida donde el enemigo no se va a levantar, pero cada vez que se levante tendrá que huir de ti, porque lo vas a resistir con el poder de Dios. Prepárate, en otras palabras, a vivir una vida en victoria, una vida abundante, una vida inigualable, una vida verdadera. Es lo que Dios quiere darnos. Vamos a orar. Primero, bienaventurado el varón a quien se le ha perdonado el pecado, a quien Dios no inculpa de pecado ni haya iniquidad en su corazón. Si el Espíritu Santo te mostró que había iniquidad o pecado, es el momento de que le pidas perdón a Dios. Arrepiéntete de haberlo hecho, pídele perdón a Dios y ahora conviértete a Cristo. Conviértete al Dios vivo y verdadero. Enfoca tu vida en su camino. Toma la decisión. Eres tú y es por tu alma que tienes que hablar. Padre, tú sabes quiénes están de verdad arrepentidos. Perdona sus pecados, sus iniquidades y no los inculpes más de pecado, Señor. Tu palabra dice que tú borras el pecado con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Y si tú eres de las personas que ha estado una y otra vez intentando y nunca logra, intenta y nunca logra llegar, Dios te dice hoy, reenfócate. Busca hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios y deja ya de querer hacer las cosas a tu manera. Y verás cómo Dios te ayuda en todo lo que tienes que hacer. Dile a Dios entonces que te perdone por enfocarte en ti y que tú ahora te enfocas en Él, en su propósito para tu vida, que tú quieres que se cumpla completamente. Dios te está escuchando. Háblale, hermano, hermana. Dios escucha la oración de aquellas personas que se acercan a Él.
Y si estás esperando en Dios y quieres entonces decirle al Señor: Señor, yo quiero darle a mi vida este nuevo enfoque en ti. Dios quiere darte entonces a ti su plenitud. Dios quiere darte a ti la competencia para que lo hagas, la manera de hacerlo. Dios te quiere equipar para que nada falte en eso necesario para tú hacer lo que Él quiere que hagas. Levanta tu mano al cielo y dile: Dios, lo necesito. Dámelo, Dios. Equípame, Dios. Danos esa fuerza. Danos esa valentía. Danos, Dios, esos medios que tú tienes preparados para nosotros, para hacer tu obra. Recíbelo, hermano, hermana. Presentemos al Señor esta canción. Y mientras voy a llamar a los ujieres, ellos van a pasar entregando a ustedes el pan y el vino, los elementos para celebrar la Santa Cena. Cuando te entreguen el pan y el vino, por favor, quédate con ellos en tus manos para que todos unánimes celebremos la cena del Señor. Bendito sea Dios.